Es un gusto. Mi nombre es Gastón Valetka, por las dudas, si alguno no me conoce. Es un gusto volver a estar con ustedes. Hemos participado en alguna otra ocasión, un tiempo atrás, y hoy vengo con mi mujer, así que estamos alegres de estar con ustedes, de compartir y agradecerles también por la oportunidad que nos dan de servir al Señor y de servirles a ustedes a través de la palabra. Bueno, como bien sabemos, estamos estudiando la primera carta de Pedro. Bueno, ustedes la están estudiando y yo la comencé a estudiar para poder prepararme para este sermón. Es una carta que Pedro les escribe a aquellos primeros cristianos que estaban dispersos en la región de Asia Menor y dispersos justamente por persecución, estaban sufriendo. Y Pedro les escribe con este tono pastoral, una carta de cuidado, con un interés genuino, para que sus hermanos estén preparados para sufrir por Cristo, para que estén preparados y que puedan tener valentía, valor, y lo puedan hacer en obediencia, fielmente y comprometidos con el Señor. Quizás en una primera impresión nos parezca un poco lejana la realidad de estos primeros cristianos, el ser perseguidos por Cristo. Quizás cuando pensamos en la persecución por Cristo, o por la causa de su nombre, pensamos en situaciones en otros países, en países musulmanes, en países comunistas como China, Cuba, en la India, donde realmente la práctica del cristianismo es prohibida, es perseguida realmente y torturada, y escuchamos esas historias, ¿verdad? Y quizás nos puede parecer lejana esa realidad a nosotros. Y realmente en estos días y por la gracia del Señor lo es. Es verdad que nosotros en esta parte del mundo tenemos total libertad para poder abrir nuestras puertas, reunirnos, adorar al Señor, proclamar el Evangelio y hacerlo con total libertad, sin ese temor que estamos planteando y quizás que el que vivían estos primeros cristianos en Asia Menor, ¿verdad? No obstante, cuando profundizamos un poquito en el concepto de lo que es el sufrimiento y la persecución, nos damos cuenta que sí enfrentamos hostilidad social y cultural hacia todo lo que tiene que ver con nuestra fe, hacia todos nuestros principios y valores, que justamente han sido adquiridos por la palabra, han sido adquiridos cuando hemos venido a Cristo. Y podríamos decir que esa tensión va creciendo día a día. No es lo mismo cómo vivían nuestros abuelos, cómo vivían nuestros padres, cómo vivimos nosotros y de seguro de cómo vivirán las generaciones futuras. Por citar un ejemplo, en esto de todo lo que tiene que ver con Cristo y cómo está atacado, podríamos hablar del matrimonio. Esta institución instaurada por Dios, pensando para una mujer y un hombre, y todo lo que ello implica, como la familia, los hijos, la educación, la crianza. Esto se ve perseguido y atacado. Podemos ver cómo movimientos, cómo la sociedad, cómo la cultura ataca constantemente. Solamente este ejemplo, que es el matrimonio, instaurado por Dios. Por eso les digo, es una persecución contra las cosas de Dios. Y realmente esto se está distorsionando con una fuerza y un poder que a veces asusta y que asombra lo rápido que avanza, ¿verdad? Es ahí, y trayendo este ejemplo, que la realidad de estos primeros cristianos se nos hace un poquito más cercana, ¿verdad? Y nos podemos identificar un poco más. Y la carta, esta primera carta de Pedro ya toma mayor valor y mayor vigencia para nuestros tiempos y para este lado del mundo que vivimos nosotros. Ahora somos nosotros los alentados por el apóstol Pedro y animados a vivir confiados en el Señor, a confiar en que Él está en control y, como cantábamos, con nuestra mirada puesta en una esperanza que tenemos asegurada en Cristo. Es eso lo que nos permite avanzar, es eso lo que nos permite transitar en este tiempo donde todo lo que tenga que ver con el Señor está siendo atacado. Así que les invito a que me acompañen. Vamos a leer nuestra porción de hoy. Abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Vamos a estar leyendo del capítulo 4, del versículo 12 al 19.
Vamos a leer esta porción y luego voy a tener una palabra de oración para que el Señor nos esté guiando. Dice así esta porción, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pero es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, porque como oraba el pastor Alejandro, Señor, nos has reunido, tú nos has llamado. Hemos aceptado el Evangelio por tu gracia y por la fe en tu obra redentora y estamos aquí reunidos. Y nos juntamos para ser confrontados por tu palabra, para ser animados, para ser afirmados también, para ser conducidos, Señor, en todo lo que tiene que ver a lo que es tu voluntad. Queremos, Señor, ser hijos tuyos que te glorifiquen, que te honren y que obedezcan a tu palabra. Queremos caminar fielmente en este tiempo, que como hemos visto en esta primera carta de Pedro, somos peregrinos, estamos de paso, pero en ese transitar mostramos a Cristo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te pido que me ayudes a mí a predicar, a exponer tu palabra fielmente, claramente, y a los corazones de mis hermanos y a aquellos que nos están visitando, Señor, también para que tu palabra penetre, para que tu palabra cambie, para que tu palabra afirme, para que tu palabra confronte, Señor, y transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, comenzamos en estos primeros versículos. El versículo 2 y 13, vemos aquí al apóstol Pedro llamándolos a sus lectores amados. Son realmente amados, por eso decía que él les escribe con un interés genuino, con un amor genuino por ellos. Él está preocupado por su situación y escribe esta carta para animarlos. Y es así como él se dirige hacia ellos. Amados hermanos, es en su rol de anciano, en su rol de pastor y en su rol de hermano en la fe que les escribe motivados para animarlos, para que ellos puedan enfocar su vista en esta esperanza viva que tenemos en Cristo o que estos lectores tienen en Cristo y que no son ajenas, estas situaciones no son ajenas ni a Pedro ni a ningún hijo de Dios. Es por eso que Pedro comienza, amados, no se sorprendan. Para Pedro estas situaciones de persecución, de padecimiento por el nombre de Dios, de sufrimiento, son situaciones normales. No es causa de cuestionamiento o de duda el hecho de que un cristiano, de un creyente, un hijo de Dios como vos y como yo, sufran por el Señor. Esto no es algo ajeno a ningún hijo de Dios. Es inevitable que suceda. Esto no es simplemente tampoco una ocurrencia del apóstol Pedro. Esto ya lo venía enseñando Jesucristo cuando estaba en la tierra y el mismo apóstol lo recibió de él. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo en el versículo 29, capítulo 24, versículo 9. Dice el Señor dirigiéndose a sus discípulos y a aquellos que lo seguían: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
O en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, no hace falta que lo busquen, yo se los leo, pero se los menciono para que ustedes puedan anotarlo y verlo en sus casas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, el Señor dice esto mismo de otra manera. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Ven? Esto no es algo nuevo, no es un argumento de Pedro, no es algo que él se le ocurrió. El Señor mismo lo dijo y lo anunció a aquellos que lo seguían. Esto va a ocurrir. Para aquellos que somos hijos de Dios, hermanos, va a ocurrir. O ha ocurrido, o ocurre, u ocurre. Padecer por el nombre de Cristo cuando nos mantenemos fieles y obedientes al Señor. Tendremos sufrimiento, padeceremos por el nombre. Y Pedro lo que está tratando de hacer es concientizar a sus lectores de esa realidad. Sépanlo, no se sorprendan, esto va a ocurrir, estén conscientes. Y por otro lado, esto de no sorprenderse también implica la idea de estar preparados. No se sorprendan y estén preparados. Y se corresponde con toda la carta de Pedro. Pedro no solo está buscando animarlos y traerlos a la realidad de que la vida del cristiano tiene sufrimientos, sino que él también espera que sus lectores y nosotros entendamos de que al no sorprendernos también nos preparamos, a que estemos equipados para afrontar esos tiempos. Esto va a suceder, no se sorprendan, pero está en ustedes cómo van a transitar estos tiempos. Y ese cómo exaltará, honrará y glorificará a Dios o no lo hará. Noten algunas exhortaciones y sugerencias que nos hace Pedro en toda su carta. Y simplemente para tomar algunos puntos que ustedes ya han estado viendo, si solamente me concentro en el capítulo 1 y a partir del versículo 13 de esta misma carta, Pedro les escribe, por ejemplo, diciéndoles, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. No os conforméis, dice el versículo 14, a los deseos que antes teníais. O el 15, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, dice el versículo 17 de este mismo capítulo. Y podríamos seguir encontrando estos imperativos de cómo debemos andar, de cómo debemos equiparnos, de cómo debemos esperar. Esto es como, para aquellos que entienden de deporte, los entrenadores la semana previa a enfrentar a un rival preparan a su equipo y le muestran videos. Y le muestran el video del equipo rival y cómo va a atacar y cómo va a defender y quién es el más peligroso y quién es el más habilidoso. Y prepara a cada uno de sus jugadores y le dice, vos tenés que pararte acá, vos tenés que pararte allá. Vos tenés que esperar que el jugador contrario haga tal jugada para poder contrarrestarlo. Es esta estrategia que los entrenadores ponen para enfrentar al rival. Y Pedro es nuestro entrenador de alguna forma. Pedro nos está diciendo, no se sorprendan, estén preparados. Y de esta forma, esta carta nos equipa, nos da la herramienta para poder estar preparados. Nos queda claro entonces que Pedro no busca que sus lectores entiendan que por la causa de Cristo se sufrirá, que no se sorprendan, pero que a su vez estén preparados. Continúa el versículo y Pedro continúa su relato reiterando esta idea de que las pruebas en nuestras vidas purifican nuestra fe. Esta figura ya nosotros la conocemos muy bien y Pedro ya la ha utilizado en la carta, la figura del fuego que purifica el oro. El oro a altas temperaturas se refina, se separan las partículas impuras, se separan los metales que no son oro y obtenemos un oro mucho más refinado, más puro posible. Y eso es lo que nos está recordando Pedro. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Es decir, que la prueba
para el Hijo de Dios refina su fe, purifica su fe. La prueba es como el fuego para el oro, pero para nuestra fe. Nos fortalecen nuestra fe, purifican nuestra fe, nos santifican y moldean nuestro carácter. ¿Para qué esto? Para que la imagen de Cristo crezca en nosotros, para que la imagen de Cristo sea perfeccionada. ¿Y cuál es el fin? Fíjense lo que dice 1 de Pedro 1:7. Este es el fin, para que al pasar por la prueba, para que resulte en alabanza, seamos hallados, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, que es Dios quien purifica a sus hijos a través del fuego de la prueba, a través de la tribulación. Es el Señor quien santifica y purifica su iglesia. Y si Dios es quien está haciendo esto, Pedro nos dice, no se sorprendan como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. No se sorprenda como que algo está fuera de control. No. Nuestro Dios, aquel en quien confiamos, está en control de la situación. Y es Él el que está actuando por medio de esas pruebas. No hay casualidades en la vida del creyente. En nuestras vidas no hay casualidades. Es Dios quien está en control. Es como el alfarero, esa figura del alfarero y el barro, ¿verdad? Que también conocemos. El alfarero toma el pedazo de barro, lo tira sobre su mesa de trabajo y comienza a moldearlo, comienza a darle forma, conforme a lo que él pensó, conforme a lo que él proyectó para ese pedazo de barro, hasta que alcanza ese pedazo de barro, la pieza que él pensó. Dios es nuestro alfarero y Dios ha proyectado, ha pensado desde la eternidad un carácter para cada uno de nosotros. Y si somos sus hijos, podemos estar seguros de que vamos a alcanzar ese carácter, porque es Dios quien está detrás de eso, es Dios el interesado, es el alfarero trabajando con el barro, trabajando con nosotros, con nuestras personalidades, con nuestro carácter, en pos de que Él sea glorificado y honrado. Es por eso que Pedro continúa en el versículo 13 animándoles. Dice el versículo 13, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocíjense, alégrense, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entendiendo que es el Señor quien nos está puliendo, Pedro les invita a que estén alegres, estén entendiendo que todas las cosas, como dice Romanos, todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Y Pedro lo que está haciendo es levantar su cabeza. Hermanos, levanten su cabeza, vean más allá, no se sorprendan, acá no hay nada extraño, deberían estar esperando esto. Vean más allá del sufrimiento momentáneo del hoy y gócense, regocíjense, alégrense pensando en la gloria venidera, en esto que cantábamos, pensando en esta esperanza que tenemos cierta en Cristo. Es la esperanza de todo creyente. Cristo viene y pondrá todas las cosas en orden. Alégrense, gócense al padecer por Cristo, para que también termine este versículo en la revelación de su gloria. Ese es donde quiere que pongamos la vista. En la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y es eso lo que Pablo también nos transmite en Romanos 8, si lo quieren buscar, en Romanos 8, 17 y 18. Fíjense lo que dice Pablo, también con un entendimiento de su realidad en Cristo que asombra. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Dice el versículo 18, el versículo 17 dice, si padecemos con Cristo, también seremos glorificados con Él. Esto es lo que Pedro también nos está diciendo. Pedro nos está enseñando en estos versículos. Tengan en cuenta que el padecimiento de hoy está asociado a una gloria futura y eso los debería proyectar, los debería levantar su cabeza por encima de la situación y ver a Cristo y ver esa esperanza y esperarla.
Por eso considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es esta esperanza viva y segura que tenemos en Cristo la que nos permite transitar padecimientos y sufrimientos por la causa de Cristo, los que nos permiten hacerlo con fuerza y de manera segura y valiente. William Hendricks, en un comentarista que justamente comenta sobre la primera carta de Pedro, lo dice de la siguiente manera. Esto que está transmitiéndonos Pedro lo dice de una forma un poquito más coloquial y que me gusta compartirlo con ustedes. Dice, cuando contemplamos la gloria que heredaremos con Cristo, es esta esperanza viva, no podemos evitar exaltarnos, jubilarnos, saltar y desbordar con gritos de deleite. Por eso, dice Pedro, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Ahora, vale aclarar un punto que me parece importante. El hecho de que transitemos con gozo y con alegrías al padecer por Cristo no significa que no nos duela, no significa que no nos angustie, no significa que no tengamos miedo, que no tengamos incertidumbre, que no nos angustiemos, que no tengamos tristeza, que no nos aflijamos. Porque la realidad es que cuando padecemos, todos estos sentimientos son reales en cada uno de nosotros, los tenemos. Y sería mentirnos a nosotros mismos el intentar decir, no existen. No, yo soy un hijo de Dios, a mí las circunstancias no me pueden. Sin embargo, cuando nos autoexaminamos, esos pensamientos los tenemos. Sufrimos, tenemos tristeza, tenemos angustia. Y debemos ser cuidadosos de no caer en un legalismo, de por entender de que somos de Cristo, nosotros no podemos sufrir. Eso ya lo sabemos, hermanos. Eso también no nos debe sorprender. Y Pedro nos dice en su carta, en el capítulo 3, versículo 12, le recuerda a su audiencia y a nosotros que confiemos en el Señor. Es allí donde está nuestra fuerza y es allí donde está nuestra victoria. Y lo hace citando el Salmo 34. Dice el Salmo 34, yo voy a leer un par de versículos más, pero el Salmo 34, versículos 15 y 18, dice lo siguiente. Le invito a que después lean el Salmo 34, es un hermoso salmo. Fíjense lo que dice, versículo 15, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Qué maravillosa es esta verdad, ¿no? Qué refrescantes son estas palabras del salmista que nos trae Pedro también en pos de animarnos y afirmarnos. En definitiva, es Dios quien nos está hablando y nos está diciendo, hijo mío, mirá que yo conozco tu angustia, yo conozco tu tristeza. No me es ajena tu situación. Te veo todos los días, en todo tiempo estoy contigo. Estoy con vos cuando en tu trabajo recibís burlas, porque sos honesto, o porque no te aprovechas de tu jefe o de tu patrón, porque sos eficiente en tu trabajo. Estoy con vos cuando te piden cosas que no son tan legales, que son medias oscuras, pero porque sos fiel a mí, yo estoy con vos. Recordá esto, yo estoy cercano, porque no transás. Hijo mío, estoy con vos cuando en la escuela se burlan de vos, porque elegís divertirte sanamente, porque no te copiás, porque estudiás, porque te divertís sanamente también cuando hablamos con los jóvenes, sin la necesidad de alcohol o de drogas. Estoy con vos. O porque elegís no ensuciar tu mente con pornografía y sos causa de burla, porque no te sumás a lo que hacen todos los chicos. Y grandes también, ¿no? Pero para los chicos esto es un problema. Cuando tienen que, por ser fieles a Dios, es un problema, es un dilema, es una angustia que transitan. Pero recuerden, el Señor está con nosotros. Eso es lo que nos dice el Salmo.
Papá, mamá, estoy con vos cuando por tus hijos tenés que pelear en la escuela, pelear en una forma santa, ¿no? Pero defender los valores y principios cristianos para que no le enseñen cualquier cosa a tus hijos. Yo estoy con vos. O cuando te quedas junto a tu esposo o junto a tu esposa que no es creyente, pero lo haces por amor a mi nombre. Lo haces en obediencia a lo que yo he mandado y confiando en mí. No sea cosa que por la conducta piadosa tuya, tu esposo o tu esposa venga a mis pies. Pero no importa, lo haces en obediencia. Yo estoy con vos, yo estoy ahí. Hermano, estas son simplemente algunas situaciones que se pueden plantear o no en alguna de nuestras vidas. Pónganle la situación que quieran. La realidad es que yo no sé por qué pueden estar padeciendo por el nombre de Dios. Pero sí sé una cosa y de algo estoy seguro, así como lo está Pedro. Y de alguna forma quiero transmitírselo a ustedes. Y que se vayan de aquí sabiendo con certeza y confiando en el Señor, en este salmo. El Señor cercano está a los quebrantados de corazón y los libra de todas sus aflicciones. Pedro también suma en su carta en 1 Pedro 2:6, dice, el que crea en él no será avergonzado. Con todo esto en mente es que podemos entender que Pedro nos diga, alégrense al padecer por Cristo. Pero él continúa y hace una afirmación que va un poco más allá. En el versículo 14 dice, si sois vituperados, insultados, burlados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. A ver, Pedro, si te entiendo. Si podríamos imaginar un diálogo con él, ¿no? A ver, Pedro, si te entiendo, vos me estás diciendo que yo soy afortunado, que yo soy dichoso cuando soy insultado, cuando soy agredido por el nombre de Cristo, por ser fiel y obediente a Dios. ¿Que de alguna forma tengo que agradecer? ¿Qué creen que nos respondería Pedro si podemos imaginar ese diálogo? Y en base a lo que estamos estudiando en su carta. Imaginaba una respuesta como la siguiente. Pedro diciéndonos, exactamente, querido, amado hermano, es eso lo que estoy diciendo, es eso lo que quiero que veas. Sentite afortunado, dichoso. ¿Pero por qué, Pedro? Simple, hermano, simple. Si padecés por Cristo, eso confirma que vos sos un hijo de Dios. Confirma que el Espíritu de Dios reposa sobre vos, está contigo. Y si es así, ¿cómo no vas a sentir dicha? Esa es la mejor noticia, es la mejor confirmación, es la mayor esperanza que tenemos. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, Él está con nosotros. Eso debe producir en vos dicha, bendición, agradecimiento y alabanza, gritos de deleite, como les leía recién de este comentarito, gritos de deleite. Canciones de agradecimiento a nuestro Señor. Ya te lo dije antes, insiste Pedro, no te sorprendas, si sos hijo de Dios, vas a sufrir. Es la segunda vez que Pedro hace esta afirmación de que somos dichosos por sufrir por la causa de Cristo. La primera ya lo había hecho en el capítulo 3, en el versículo 14. Y esto nos recuerda a nosotros, como anteriormente decíamos, que es el Señor quien está obrando. Él purifica a sus hijos, Él purifica a su iglesia por medio del fuego de la prueba. Es así como el Señor también separa la paja del trigo, como el Señor trabaja en su iglesia, como el Señor santifica a su iglesia. Es a través del fuego de la prueba que el Señor santifica a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Separando el verdadero creyente del falso. El verdadero quedará, el verdadero será fiel, el verdadero va a padecer. Por eso dice, dichoso el que padece por el nombre de Cristo. Esto es fuerte, ¿verdad? Es una afirmación muy fuerte que nos hace temblar ante ella. El pastor Juan Sánchez, en su libro de Primera de Pedro para ti, nos confronta con la siguiente reflexión. Él dice así, si no estamos sufriendo como creyentes, si no estamos padeciendo por ser fieles a Cristo, si no estamos sufriendo por la causa de Cristo,
¿Puede ser que tal vez eso se deba a que somos más parecidos al mundo que a Cristo? ¿Puede ser? Quizás. Él se pregunta, Él nos pregunta y Él nos confronta. Y es una pregunta que debemos hacernos. Hermanos, si nosotros no estamos padeciendo, no estamos sufriendo, ¿puede ser, quizás, que nos parecemos más al mundo que a Cristo? Pedro quiere que hallemos verdadero consuelo. Hermano, si sos hijo de Dios, es la mejor noticia que podés haber recibido. Es verdad, yo sé que estás sufriendo, pero nuevamente, el gozo de la esperanza que nos espera y que es cierta y que tenemos en Cristo está por encima de los padecimientos y del sufrimiento de hoy. O como lo dice Pablo en Romanos 8 que leíamos, el sufrimiento de la hora no es digno de ser comparado con la gloria que veremos. No la compares. No la pongas al mismo nivel porque no están al mismo nivel. Nuestra esperanza está por encima, es mucho mayor que el sufrimiento y el padecimiento que podamos tener. Y lo sabemos y está asegurado. Es mi oración, hermanos, que esa conciencia que tiene Pablo, esas fuerzas en sus palabras, sean también nuestro pensamiento. Tengamos esta claridad de pensamiento, una correcta perspectiva del sufrimiento y una correcta perspectiva de nuestra realidad en Cristo, de esta esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5. Fíjense cómo nos dice el Señor acerca de esto de ser dichosos. En el Sermón del Monte vamos a encontrar aquí en el capítulo 5 las bienaventuranzas. Y Jesús viene hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Fíjense el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Esas son las palabras de Jesús. La misma idea. Esto ya lo había aprendido, lo tenía muy bien aprendido el apóstol Pedro. Y continúa el apóstol Pedro en nuestro versículo 15, volviendo al texto. El apóstol Pedro diciendo que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Parecería medio raro este versículo 15 puesto en el discurso de Pedro. Sin embargo, podemos ver que al incluirlo, Pedro está haciendo un contraste. Hay otras causas por las cuales podemos sufrir, por las cuales espero, dice Pedro, que de ninguna manera sufran ustedes por estas, porque si no eso denotaría un problema más grande en su conducta. Y menciona algunos ejemplos, pero podríamos poner cualquier otro tipo de ejemplo que es pecaminoso. Este contraste nos ayuda para no confundirnos. No todo sufrimiento es por la causa de Cristo. Y menciono eso porque en ocasiones podemos distorsionar las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestro desviar y verlas como sufrimientos por ser hijos de Dios. O, bueno, es la voluntad de Dios que pase esto. Posiblemente conozcamos casos de personas o nosotros mismos encontrándonos en comportamientos que son continuamente desoír el consejo de Dios. Desechar la consejería bíblica, desechar la confrontación del pastor, la confrontación de los hermanos. Y maravillosamente llegar a la conclusión de que los resultados de su desobediencia son parte de la voluntad de Dios. Eso es mentira, hermanos. Que de ninguna manera suceda así, nos dice Pedro. No nos confundamos. Ahora, en cambio, si alguno sufre por Cristo,
Si alguno padece por mantenerse fiel y obediente a Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Lo que verdaderamente es vergonzoso, hermanos, es que un cristiano se avergüence de que lo identifiquen con Cristo. Cuando pienso en esto, y pensaba en mi casa, se venía a mi mente mis tiempos de adolescencia y mi tiempo de juventud. Tiempos que para mí fueron difíciles, por eso me identifico mucho en esto de padecer por Cristo, quizás en aquella época más que todo. Y cuando pienso en esos tiempos, mi comportarme era en pos de no comprometerme, no en pos de pertenecer a un grupo, de ser aceptado, en pos de cuidar las apariencias, de que no se burlen, justamente en pos de evitar el padecimiento. Prefería lastimosamente y para mi vergüenza que no me identifiquen como cristiano, que no me identifiquen con la iglesia, que no me identifiquen con el grupo de jóvenes, que no me identifiquen con los chicos que van al grupo de jóvenes. No quiero eso, porque sabía que eso me traía vergüenza para con los amigos a los cuales yo quería agradar y pertenecer. Sin duda, hermano, que en lugar de evitar la vergüenza la estaba ganando toda, completa, pero para con el Señor, mi Creador y mi Salvador. Por la gracia del Señor, esos tiempos han quedado en el pasado, el Señor me ha dado su perdón y puedo ver con claridad esto. Y ahora me gozo en su perdón eterno. Traigo esto, hermanos, porque es muy fácil caer o tentarnos en este tipo de comportamiento si no estamos bien arraigados a Cristo, si no tenemos una relación cercana con Él, si no entendemos correctamente el Evangelio. Y si no entendemos, como dice Pedro, de que no debemos sorprendernos, de que esto va a suceder, estemos preparados, vamos a sufrir, porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice el mismo Pedro en capítulo 2 del versículo 21. Y este Pedro también es quien vivió esta deshonra cuando negó a Dios, negó a Jesús, ¿verdad? Pero él fue perdonado, él fue restaurado. Y ahora les escribe a sus amados hermanos tratándoles de despertarlos, de que sean conscientes, de que entiendan, justamente para no caer en la misma deshonra que él había caído, sino que como cristianos, dice él, glorifiquemos a Dios. No se sorprendan, el cristianismo genuino implica sacrificios, implica un costo, implica padecimientos. Y cuando pensamos en términos de nuestras vidas nos damos cuenta de esto, de una mejor idea. Por ejemplo, cuando somos rechazados por nuestra familia, por obedecer a Dios, en familias en donde no todos confían en el Señor, ¿no? O cuando somos rechazados, como hablábamos en el trabajo, simplemente por mantenernos firmes en una decisión que sabemos que honra y agrada al Señor, pero no es una maniobra legal. Y eso nos puede costar hasta no solamente la burla, porque eso sería lo de menos en algunos casos. Sé que también eso puede afectar nuestras vidas, pero lo peor sería que perdamos el trabajo por padecer por Cristo. Y ahí tenemos a Pedro diciéndonos, alégrense, son dichosos. Si esto sucede, gloria a Dios, porque el nombre de Dios ha sido enaltecido y ha sido glorificado. O cuando nuestros jóvenes son expuestos también por mantenerse puros, vírgenes, esperando a sus esposas, a sus esposos, en el entendimiento de lo que es sano y lo que agrada al Señor. O cuando en alguna mesa pero sí expresamos nuestras opiniones, obviamente influenciadas por la palabra, de que no estamos de acuerdo con el aborto, de que no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. Son muchos los padecimientos y la hostilidad que podemos recibir por mantenernos firmes en esas convicciones que no son nuestras, son de nuestro Señor y nosotros simplemente estamos siendo fieles a Él. Es ahí donde el Hijo de Dios, en este lado del mundo, sufre por el nombre de Dios, es perseguido, porque el mundo, como leíamos y nos dice Jesús, porque el mundo
aborrece a Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Y nosotros no solamente tenemos que ver con Dios, sino que somos de Dios. Así que no se sorprendan. No se sorprendan, nos dice Pedro. No se avergüencen, más bien glorifiquemos a Dios por ello. Alabemos a Dios por eso. Continúa Pedro en el versículo 17 diciéndonos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pedro en estos versículos está asociando el sufrimiento del cristiano directamente con el juicio divino, con el juicio de los últimos tiempos. Y se lo recuerda a sus lectores citando en el versículo 18 un proverbio. En el proverbio 11:31 nos dice esto: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Él utiliza la misma palabra para concientizar a sus lectores, para enseñarle a sus lectores. Si ustedes están sufriendo, le está diciendo, no solamente no se sorprendan, no solamente considérense dichosos, no solamente alégrense y gócense, sino que sepan, estén conscientes de que esto es parte del juicio de Dios. Pedro quiere que sepan, que sus lectores sepan, que nosotros sepamos que es Dios quien está en control de la situación. Esto es parte del juicio de Dios y ha comenzado por la iglesia y continuará hasta que toda rodilla se doble ante Él y confiese. Llegará el momento, como cantábamos, donde tendremos que rendir cuentas ante el juez, el impío y el pecador y el justo. Y Pedro busca enfocar a sus lectores nuevamente en esa esperanza viva que tienen los hijos de Dios, de la cual comenzó hablando en la carta. Habrá un tiempo donde todo se ordenará, donde el Señor vendrá, donde el juicio se consumará. Y mientras tanto Él les recuerda, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hasta que llegue ese momento, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro es recurrente con esta idea de esta esperanza y quiere que seamos conscientes, cada uno de nosotros, porque podemos estar desenfocados. Y Pedro nos trae a esta realidad del cristiano. Nosotros tenemos una esperanza. Será revelada en los últimos tiempos. Pero sepan que en el mientras tanto, aunque padezcan, Dios está en control. Confíen en el Señor. El juicio ha comenzado, nos dice este texto. Todavía no hemos visto el final. Y ajustense sus cinturones porque el viaje va a ser turbulento. Van a padecer. No se sorprendan. Estén preparados. Pero sepan una cosa, hay algo seguro, el destino está asegurado, tanto para el justo como para el impío y el pecador. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, encontramos la respuesta a esto que plantea en su discurso Pedro, el destino del justo y del pecador. Si ustedes me acompañan a 2 de Tesalonicenses, lo leemos juntos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice Pablo escribiéndoles: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. De nuevo, Pablo hablándonos de las aflicciones, de las persecuciones, del padecimiento que soporta el Hijo de Dios. Pero esto, dice, es una señal evidente del justo juicio de Dios. La misma idea que Pedro nos está tratando de transmitir. Esto es parte del juicio que Dios ha comenzado, quien está en control de la situación. Esto es señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Allí está el destino del justo, el reino de Dios.
Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pedro nos preguntaba, ¿y qué será del impío y del pecador? Lo acabamos de responder. El Señor lo responde, no nosotros. Esta es su palabra. El Señor nos ha revelado toda su verdad. Y aquí está el destino del justo por la fe puesta en Cristo y el destino de aquel que no obedece a Dios, que rechaza el Evangelio. Y termina nuestro pasaje de estudio de hoy en el versículo 19, Pedro diciéndonos: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Por consiguiente, por lo tanto, dicho todo lo anterior, habiendo entendido todo lo anterior, porque Pedro lo que está esperando es que lo hayamos entendido, ¿verdad? Sabiendo que no hay sorpresas, que no hay casualidades, y que los que sufren por la causa de Dios lo hacen conforme a la voluntad de Él, es lo que nos dice este texto, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nuevamente esta idea, Cristo es quien está, el Señor está detrás de esto, purificando nuestro carácter y purificando su iglesia también. Por lo tanto, encomendémonos a quien está en control, al soberano, el fiel Creador, nuestro pastor, y el guardián de nuestras almas, nos decía Pedro en esta carta también. Es solo en Cristo que podemos transitar los sufrimientos y los padecimientos que tengamos en este tiempo. Pero sepamos que somos peregrinos, no somos de este mundo. Y el mundo nos odia porque somos de Dios. Pero es por Él y es de Él, es en Él que estas palabras de Pedro, este aliento de Pedro, este ánimo de Pedro, toman sentido para nosotros, toman valor en Cristo. El mismo apóstol lo reitera varias veces. Sigan el ejemplo de Jesús. En esta misma carta, hermanos. En 1 de Pedro 3:21 dice: hagan como ya hizo Jesús. Y dice: pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Es Él quien se está encomendando al justo juez que juzga con justicia. Y Pedro, animándonos a hacer lo mismo, encomiéndense sus almas, encomienden sus almas a este justo juez. Y Él mismo, hablando de Cristo, continúa el pasaje, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Qué hermoso es saber esto, hermanos. Esta verdad llena nuestros corazones y nos llena de ánimo también y de valentía para enfrentar lo que venga por padecer por el nombre de Cristo, sabiendo que estamos en las manos de aquel que ya lo sufrió todo por nosotros, ya lo experimentó todo. Para Él no hay nada nuevo. Y cualquier cosa que nosotros pongamos delante de sus pies, Él ya lo ha sufrido. Para que nosotros, confiando en Él, podamos transitar este tiempo. Sí, será con angustia, será con miedo, con sufrimiento, pero tenemos la victoria asegurada en Cristo. Él ya lo padeció y Él dice: vengan a mí, yo estoy pendiente de ustedes, yo conozco lo que sufren, yo estoy ahí. Con esta luz que nos da el Señor a través de esta primera carta de Pedro sobre el sufrimiento, es que podemos sumarnos junto con Pedro en toda su carta, o con Pablo en los textos que citábamos, y decir con toda seguridad: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Esto es, sí, por un momento podemos ver esa esperanza, podemos levantar nuestra cabeza, como nos dice Pedro,
como nos anima Pedro, como lo dice Pablo, levantar nuestras cabezas y ver esa esperanza que tenemos asegurada en Él. Esto es obviamente para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que por la gracia de Dios hemos aceptado el Evangelio y hemos tenido salvación en Cristo. Tenemos esta esperanza segura. Aferrémonos a ella. Pero permítanme dirigirlos para aquellos que no conocen a Dios, para aquellos que rechazan el Evangelio, dice esta porción. Sepan, amigos, que están rechazando a Dios mismo. Rechazar el Evangelio es rechazar a Dios. Es menospreciar la obra de Cristo, es menospreciar la obra de salvación de nuestro Dios. Y obviamente eso les evitará el menosprecio de este tiempo. El sufrimiento del cual venimos hablando, el cual padece el Hijo de Dios, sí, aquellos que rechazan el Evangelio no lo tendrán, no van a padecer. Pero también sepan que si continúan rechazando el Evangelio, su futuro también está asegurado. Pero como leíamos, es en el infierno, excluidos eternamente de la presencia del Señor. Sin embargo, amigos, estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio. Este es el tiempo. Es ahora donde Dios todavía está obrando con su misericordia, con su gracia. Él está mostrando su gracia y ofreciéndote salvación en Cristo y la vida eterna junto a Él. Es este el momento, es hoy, es ahora, porque no sabemos qué va a pasar cuando pongamos nuestro pie fuera de este lugar. Pero en este momento Dios está ofreciéndote por medio de su palabra, no soy yo, es Dios, es el Evangelio, ofreciéndote la salvación y la vida eterna junto a Él. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras está cercano, dice el profeta Isaías. Arrepentite de tus pecados, volvé a Cristo, vení a Cristo y nuestro Dios, al cual nosotros profesamos, al cual nosotros le cantamos como un pueblo. Él es generoso para perdonar. Él está ofreciendo su misericordia y su gracia. Y de Él vas a recibir misericordia y perdón y la salvación de tu alma y la gloria con Cristo. Y vas a poder compartir con nosotros esa esperanza futura que tenemos los hijos de Dios. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por el poder de tu palabra. Te damos gracias por la claridad en tu palabra, Señor. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por tu plan de salvación. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Porque has abierto nuestros ojos, Señor, al Evangelio para que podamos aceptarlo, para que podamos reconocer, volver a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y ahora sumarnos con Pedro, sumarnos con Pablo y transitar este tiempo como peregrinos, como pasajeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque pertenecemos a los cielos y no a este mundo. Ayúdanos, Señor, ahora a caminar confiados en que vos estás en control, confiados y fieles a ti. Ayúdanos a dar pasos firmes, ayúdanos a tener una perspectiva correcta de la realidad que tenemos en Cristo hoy. Y Señor, aquellos que rechazan tu palabra, aquellos que no te conocen, te rogamos por ellos, rogamos por sus almas, rogamos que abras sus ojos y sus corazones al Evangelio y puedan venir a tus pies en arrepentimiento y fe y se sumen a nosotros tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.